Muy buenas noches. Estamos desde el Telemagazine de Empresas Municipales de Cali con el grupo innovador. El invitado especial Luis David Valencia, ingeniero electricista, experto en termodinámica. La doctora Yané López Perafán, administradora de empresas, experta en termodinámica empresarial. La ingeniera sanitaria Adriana Montaño Rojas, experta en termodinámica organizacional, y la bióloga química Sandra Yanet Martínez, experta en termodinámica de organizaciones. Los expertos aquí reunidos efectuaremos el siguiente experimento donde se desarrollarán y se explicarán las 4 principales leyes de la termodinámica mediante una serie de demostraciones utilizando elementos accesibles y procedimientos simples que se pueden efectuar en cualquier aula. Las leyes de la termodinámica son: Ley cero o principio del equilibrio termodinámico. Primera ley de la termodinámica o principio de la conservación de la energía. La segunda y la tercera ley de la termodinámica. El objetivo de este trabajo es alcanzar la comprensión de las leyes de la termodinámica, ¿sí? Y se aplicarán como estrategia empresarial. Para la realización de este experimento se utilizarán los siguientes elementos: vaso precipitado con agua tibia, agua caliente y agua fría, una cubetera con hielos, termómetro que tiene una capacidad de resistir 100 grados centígrados y un cronómetro. A continuación, nuestro invitado especial Luis David Valencia nos va a hablar acerca de las definiciones de la termodinámica. Muy bien, buenas noches. Para poder entender y realizar exitosamente el experimento, primero se debe hacer una introducción a las leyes de la termodinámica. La termodinámica es la rama de la física y de la química que estudia la energía y la transformación entre sus distintas manifestaciones, como es el calor, su capacidad para producir un trabajo y ver qué pasa en el medio ambiente. Vamos a identificar las leyes. La ley cero. La ley cero de la termodinámica establece que si dos sistemas, A y B, están en equilibrio termodinámico y B está a su vez en equilibrio termodinámico con un tercer sistema que es C, entonces A y C se encuentran en equilibrio termodinámico. Este principio fundamental se enunció formalmente luego de haberse enunciado las otras 3 leyes de la termodinámica. Por eso se llamó ley cero. Quiero explicar con un simple hecho de una pequeña bola que está manteniéndose en equilibrio cuando sus fuerzas, tanto izquierdas como derecha, permanecen constantes. La bola queda en la mitad debido a su fuerza y su tensión y permanece en equilibrio. La otra es la primera ley de la termodinámica, también conocida como la ley de la conservación de la energía. Enuncia que la energía es indestructible. Siempre que desaparece una clase de energía, aparece otra. Eso lo dijo hace muchos años Julius von Mayer. Más específicamente, la primera ley de la termodinámica establece que al variar la energía interna en un sistema cerrado, se produce calor y un trabajo. La energía no se pierde, sino que se transforma. La energía no se crea, no se destruye, sino que se transforma. La segunda ley de la termodinámica indica la dirección en que se llevan a cabo las transformaciones energéticas. El flujo espontáneo de calor es siempre unidireccional, desde los cuerpos de temperatura más alta a aquellos de temperatura más baja. En esta ley aparece el concepto de entropía, la cual se define como la magnitud física que mide la parte de la energía que no puede utilizarse para producir un trabajo. Esto lo podemos también manifestar en un ejemplo sencillo: una taza de café bien caliente en un recinto frío. Ahí vamos a ver un proceso de entropía donde el calor, debido a la parte fría del cuarto,
va haciendo que éste se vaya haciendo más denso. Entramos a ver una fuente de calor que es usada para calentar una sustancia de trabajo, vapor de agua, provocando la expansión de la misma colocada dentro de un pistón a través de una válvula. La expansión se mueve y el pistón, y por un mecanismo de acoplamiento adecuado, se obtiene un trabajo mecánico. El trabajo se da por la diferencia entre el calor final y el inicial. Es imposible la existencia de una máquina térmica que extraiga calor de una fuente y lo convierta totalmente en trabajo sin enviar nada a la fuente fría. Esto es sencillo, lo podemos ilustrar también con el pistón de un vehículo. En primera instancia tenemos un proceso de admisión, en segunda instancia tenemos una compresión del pistón, en la tercera es el trabajo y la última es la explosión. La entropía de un sistema es también un grado de desorden del mismo. La segunda ley establece que en los procesos espontáneos la entropía a la larga tiende a aumentar. Los sistemas ordenados se desordenan espontáneamente. Si se quiere restituir el orden original, hay que realizar un trabajo sobre el sistema. La tercera de las leyes de la termodinámica afirma que es imposible alcanzar una temperatura igual a cero absoluto mediante un número infinito de procesos físicos, ya que a medida que un sistema dado se aproxima al cero absoluto, su entropía tiende a un valor constante específico. A medida que el sistema se acerca al cero absoluto, el intercambio calórico es cada vez menor hasta llegar a ser casi nulo, ya que el flujo espontáneo de calor es unidireccional, desde los cuerpos de temperatura más alta a los de temperatura más baja, que es de la segunda ley. Sería necesario un cuerpo con menor temperatura, que es el cero absoluto, y esto es imposible. Quiero agregar que en este tema, con termodinámica para ingenieros, que la entropía habla que se debe conocer para mejorar a futuro cosas del pasado, cosas del presente, y que nos llevan y nos hacen vivir lo que es la perspectiva para un modelo empresarial. A continuación, la doctora Sandra Janet Martínez nos va a ilustrar sobre el experimento de termodinámica. Gracias, Fernando. Bueno, para dar inicio a nuestro experimento necesitamos de algunos materiales como son tinta o colorante, que se va a mezclar con agua ambiente a 24 grados centígrados. Una vez generemos la mezcla, lo depositamos en una cubierta de hielo y lo llevamos al freezer durante 3 horas. Una vez tenemos el hielo con el colorante, utilizamos un vaso precipitado con un agua a 10 grados centígrados, como lo muestra en el termómetro. Vamos a necesitar también un cronómetro que nos va a permitir medir el tiempo y la dilución del hielo sobre la agua a 10 grados centígrados. Una libreta para anotar el tiempo inicial y el tiempo. A continuación vamos a explicar cómo es el procedimiento de la termodinámica. Cogemos, como ustedes pueden ver, el termómetro muestra una temperatura de 10 grados centígrados. Procedemos a coger el hielo e introducirlo en el vaso precipitado y ponemos a funcionar nuestro cronómetro. Como pueden ver, en el vaso precipitado contamos con un agua a temperatura de 10 grados centígrados. Es importante tomar la temperatura inicial y una vez termine el experimento y podamos determinar las condiciones de la dilución del hielo, tomamos una temperatura final con el tiempo correspondiente una vez veamos cada una de los flujos laminares que se van presentando en el vaso precipitado. Una vez tengamos el flujo laminar, este va descendiendo por los costados de nuestro vaso precipitado. La temperatura final más o menos está entre 10 y 10.5 grados centígrados, que nos permite determinar
cómo es la dilución de hielo por todas las paredes del vaso precipitado. Aquí ya se puede empezar a establecer cómo la relación de la ley 0 de la termodinámica cuando el agua sistema A establece contacto con el hielo como sistema B. Ambos intentan llegar a su equilibrio máximo o equilibrio termodinámico. A su vez, estos dos sistemas buscan el equilibrio termodinámico como un tercer sistema, el aire como sistema C. Por lo que en algún momento los tres sistemas alcanzaran este equilibrio, aquí también aparece la llamada segunda ley de la temperatura de la termodinámica, que nos permite establecer cómo el agua transfiere calor al hielo, haciendo que la temperatura de este vaya aumentando y provocando posteriormente un cambio en su estado. Como podemos observar, el hielo, después de 5 minutos, empieza a generar una tonalidad en el agua amarillenta y todas sus partículas se van desplazando hacia la parte del fondo del vaso precipitado. Entonces, teniendo el tiempo, que son 5 minutos 20 segundos, y una temperatura de 10 grados centígrados, con una temperatura final de 18 grados centígrados, temperatura final de 18 grados centígrados. Como pueden observar, esto nos permite establecer el equilibrio entre las condiciones del aire o la temperatura del agua con las condiciones del hielo, lo que nos permite establecer el verdadero equilibrio termodinámico en nuestro primer sistema. A continuación, la ingeniera Adriana Montaño Rojas, ingeniera sanitaria, nos va a hablar del segundo y tercer experimento de la termodinámica. La segunda parte del experimento se realizó con agua tibia a 28 grados centígrados. Se introduce el hielo vemos cómo se empieza a derretir, inmediatamente empieza a aparecer el colorante y este empieza a bajar instantáneamente, pero a la vez como en una manera más brusca al experimento anterior. Llega hasta el fondo del vaso y empieza a diluirse. Bueno, como vemos, el hielo, por la temperatura que tenía el agua, 28 grados centígrados, se disolvió más rápidamente y duró 2 minutos 23 segundos en hacer este proceso. Lo que vemos es de que el disolvente o el colorante que teníamos acá se diluyó por las paredes laterales y tenemos una temperatura de 24 grados centígrados. La última parte del experimento se presenta el intercambio de calor de una forma más brusca. Vamos a introducir el hielo. Y podemos apreciar cómo el colorante se va diluyendo de una manera más brusca, en un flujo turbulento más agresivo, y va descendiendo de una forma más rápida, y el hielo, por supuesto, por la temperatura de 100 grados centígrados, pues se lo consume más rápido. Hay que tener en cuenta que cuando estábamos agregando el agua al vaso precipitado, pues aquí hay un contacto con la temperatura y entonces allí la temperatura tiende a bajar mucho más rápidamente que en los pasos 1 y 2. Por lo tanto, la diferencia pues debe ser mayor en cuanto a temperaturas. El hielo, como ustedes ven, se está terminando de derretir. Ahorita nos damos cuenta en cuántos segundos. Y el colorante quedó totalmente diluido de una manera uniforme en todo el recipiente. Aquí vemos que el hielo se derritió en 4 segundos, en 1 minuto 4 segundos.
Como datos finales tenemos una temperatura de 60 grados y el hielo se diluyó a 1 minuto y la temperatura inicial era de 100 grados centígrados. Lo que vemos acá es la ley de la termodinámica, donde hay la dilución y el contraste de todos los sistemas, donde hay la interacción del calor. Bueno, aquí tenemos los 3 vasos donde estamos representando cada uno de los experimentos que se hicieron. Está el de 7 grados centígrados con agua fría, 28 grados centígrados agua tibia, y el agua caliente a 100 grados centígrados. Como podemos observar, la tonalidad va aumentando a medida que la temperatura aumenta, lo que hace que entre más calor hay más disolvente, se diluye más rápido las partículas, hay mayor caos y podemos observar la segunda ley de la termodinámica, que es la entropía. Este experimento lo que hace es darnos a entender y cuenta de que la termodinámica está en toda parte del mundo, en toda parte de los seres vivos, y que hace parte de nosotros y podemos hacer con ella muchísimas estrategias y cuando nos damos cuenta y la interiorizamos dentro de nosotros, pues podemos tener buenos resultados y aprovechar toda esa energía que tenemos, tanto los sistemas como los individuos, para lograr unos buenos resultados en todo proyecto que uno se proponga. A continuación, la doctora Yanet López Perafán nos va a dar a conocer los resultados de los 3 experimentos que acabamos de ver. Bueno, de lo que pudimos observar de las 3 etapas del experimento de la termodinámica, podemos concluir dentro de la misma temática la ley cero de la termodinámica. Se puede ver que al ingresar el hielo en el agua, ambos sistemas intentan llegar a un equilibrio termodinámico, no solo entre ellos, sino que también con un tercer sistema, que es el aire. Eventualmente los tres sistemas alcanzarían el equilibrio termodinámico. El mejor ejemplo se ve en el primer paso, en el cual la temperatura del agua aumenta un poco debido a la temperatura del aire, cuando debería haber disminuido al brindarle calor al hielo. Igualmente, la primera ley de la termodinámica, al poner el hielo en el agua cedió el calor al hielo para poder alcanzar el equilibrio termodinámico. Por lo tanto, la temperatura del agua bajó, pero la cantidad del calor no cambió, sino que se distribuyó en el recipiente. Para la segunda ley de la termodinámica, se puede ver claramente que el hielo recibe calor del agua, aumenta su temperatura y cambia estado de líquido. Aquí es cuando comienza a liberar colorante. Si tomamos a la entropía como el grado de desorden de las partículas de un sistema, podemos ver un claro ejemplo de ella comparando los 3 pasos. El primer caso, el colorante no se diluyó completamente. En el segundo, el colorante se diluyó, pero no de forma inmediata. Pero en el tercer caso, el colorante tomó una mezcla homogénea de forma casi inmediata. Esto significa que la entropía fue mucho mayor en el último caso que en los anteriores, ya que las partículas de colorantes alcanzan su grado máximo de desorden al diluirse por completo en el agua. En cambio, en el primer paso, las partículas permanecieron relativamente más ordenadas al acumularse en el fondo. Aquí la entropía no alcanzó su valor máximo. Tercera ley de la termodinámica. Para poder alcanzar una temperatura igual al cero absoluto, se necesitaría un sistema que tuviera una temperatura menor a este, que es la segunda ley de la termodinámica, lo cual es imposible. Según lo visto en el experimento, con las muestras obtenidas de la temperatura, se necesita mucha diferencia
de temperatura para lograr reducirla, para lograr así reducirla notablemente en un sistema, y debe estar aislado del entorno, sistemas adiabáticos. En este caso, la masa inicial de agua tiene menor entropía para la masa final del agua, demostrando esta tercera la ley de la termodinámica. Podemos decir que esta ley se puede aplicar a las máquinas térmicas, las cuales tienen mayor rendimiento y producen un trabajo mayor si la diferencia entre la temperatura del sistema 1 y la del sistema 2, que es superior. Para esto, las máquinas térmicas utilizan radiadores que bajan la temperatura del sistema 2 para que así el intercambio de calor sea mayor. Estos radiadores son necesarios si no la entropía aumenta tanto que el intercambio calórico no es efectivo. Podemos concluir que, teniendo en cuenta lo expresado por los expertos y la evidencia de las leyes de la termodinámica en los experimentos, se puede explicar el mundo empresarial en materia de gestión de equipos, analizando la fluctuación de la energía colectiva, y podemos ver una clara relación cuando observamos que en una sociedad formada por individuos de diferentes capacidades y ritmos, termina encontrando un equilibrio tras la interacción producida entre ellos. Como dijeron los anteriores invitados, queremos aplicar la termodinámica en nuestras organizaciones. La energía que conforma una empresa se encuentra en cada uno de sus individuos, y esta ni se crea ni se destruye, se transforma de esta manera. La gestión del talento trata de canalizar hacia todos los objetivos de la organización, pudiendo decir que los procesos formativos nos llevan hacia la transformación de todas las energías, tanto individuales y colectivas, que nos permite ser cada día más eficientes, transparentes. Podemos concluir que la energía de nuestros empleados son la temperatura para variar de manera notable algún cambio de estilo en la dirección de la organización. Aunque el calor se haya perdido en el pasado, puede ser recuperado mientras la acción de este organismo de la dirección. En primera instancia, no podemos esperar obtener más energía de la que aportamos, ya que siempre se perderá una parte en el camino. La energía necesita ser promovida por cada elemento, por cada caso de nuestra dirección empresarial. La energía no se produce de la nada, sino que surge del intercambio y de la interacción que se pueda presentar en cada uno de los equipos de trabajo o grupos de trabajo que se introducen en cada uno de los individuos de la naturaleza. Podemos esperar de esta manera una modificación o una interacción, lo que nosotros llamamos termodinámica. Usando el ejemplo anterior, obtendríamos que el agua tibia, en este caso tendríamos que estudiar más el resultado para confeccionar el grupo más adecuado a la hora de alcanzar las metas y los indicadores planeados dentro de una organización. La entropía, como parte no utilizable en la energía de un sistema, es como el dinero que no genera energía de por sí, pero sí podemos utilizarlo para impulsar motivación y otros procesos necesarios para dar más productos a nuestra compañía. La inversión puede ser inevitable, el dinero no se recupera de manera inmediata, pero si las empresas vuelven a generar grupos de trabajos eficientes, puede hacer que sus rendimientos a futuros sean de manera exitosa. De todo este trabajo que acabamos de hacer en grupo, podemos concluir igualmente que las leyes de la termodinámica tienen similitud a los sistemas sociales. ¿Por qué? Porque como ejemplo de ellos podemos traer a colación el sistema de gestión de la calidad. Hay personas que se adaptan muy rápido al cambio y asumen el sistema como tal, como hay otras que se demoran en equilibrarse y acogerse a los nuevos cambios. Es entonces cuando se deben conformar grupos interdisciplinarios que permitan que toda una organización se sintonice a un mismo sistema, en este caso el sistema de gestión de la calidad. ¿Cómo podemos equilibrar todo este proceso? El agua
viene a representar las personas. ¿Por qué? Porque las personas reaccionan de acuerdo a las temperaturas, fría, tibia o caliente. Asimismo, ellos asimilan el conocimiento. El hielo representaría el conocimiento, porque es lo que se debe nivelar entre las personas que conocen de determinado tema y las que no. Entonces hay que comenzar a englosar o a sintonizar este grupo. La temperatura se relaciona con la dirección administrativa, que es el gerente, la alta gerencia con su grupo de ejecutivos. Y el colorante, que viene a ser como es el elemento que se utilizó como evidencia de todas estas leyes. Bueno, muy bien. Aplicación. Las matemáticas, la termodinámica, es el día a día, es el futuro. Estos señores lo habían dicho y lo habían escrito hace mucho tiempo. Y nosotros, prospectivamente, debemos influenciar e innovar para que esto se siga dando. En principio, la energía, el acueducto, en nuestra gran empresa, Empresas Municipales de Cali, se está haciendo actualmente innovación en productos, en elementos, en sistemas, en la micromedición y en la macromedición, en procesos energéticos y de acueducto. ¿Qué puede pasar? Que la gente consuma más, consuma menos, consuma desordenadamente, consuma ordenadamente. Los procesos termodinámicos nos ayudan para que haya confiabilidad. No sé por qué empezó A titular a titular. la materia. No, sí, ya seguí y volví a retomar ahí. Bueno, para toda institucionalidad, en energía, el uso racional de energía, los buenos elementos, los buenos principios, el uso racional de acueducto, hace que siempre haya esa termodinámica, esa matemática que enfoca el crecimiento. A las personas hay que educarlas. Cuando abres un refrigerador y no lo cierras bien, ahí hay un proceso termodinámico que muchas veces no entendemos, pero hay una iteración de energías, que hay frío que sale del congelador, el ambiente caliente, y eso es una entalpía. Ahí nuestro equipo medidor puede estar esforzándose y puede haber un mayor consumo. Lo mismo pasa en la micromedición de los sistemas de acueducto. Un desgaste, una tubería, una mala presión hace que haya procesos termodinámicos. Ellos lo habían dicho antes, es prospectivo, es ver el pasado, estar trabajando en el presente y ver con estas herramientas para mejorar el futuro. Gracias a los que nos escuchan y muchas gracias, doctor Raúl Trujillo, a sus conocimientos y lo que hemos hecho nosotros por esta gran empresa, Empresas Municipales de Cali. Luis David Valencia se despide. Muchas gracias.